mediciones o los estudios acerca de la erupción pasiva alterada. Bueno, tenemos que ver si tenemos un exceso de encía queratinizada. Y si tenemos un exceso de encía queratinizada, podemos hacer una gingivectomía y solamente modificar el tejido blando. O si tenemos un exceso de encía queratinizada y además la cresta alveolar está justo en la unión de la unión cemento-esmalte, tendremos que hacer una reducción ósea o una osteotomía. Cuando la encía queratinizada es muy delgada, no podemos sacrificarla por completo. Digamos que en este caso. Si la encía es muy delgada, yo no puedo recortarla porque dejaría solo mucosa alrededor de los dientes. Entonces lo que haríamos en este caso es hacer un desplazado o un colgajo para desplazar apicalmente la encía sin recortarla. Pero cuando tenemos 10 milímetros de encía, podemos recortarla sin ningún remordimiento de conciencia, el paciente va a estar sano. Entonces de aquí de nuevo retomar esta imagen de los biotipos. Algunas veces tendremos que hacer la reducción ósea y ahorita lo vamos a ver en otras imágenes más adelante para retomar el espesor biológico. Entonces, vamos de nuevo a este caso que lo vimos en la foto anterior. No cumple este lateral la proporción correcta. Ponemos nuestra sonda y vemos dónde sería la proporción ideal. Y tal vez es ganar unos 2 o 3 milímetros recortando o haciendo la gingivectomía en esta zona. Si yo ya hice la medición correcta, voy a ver que puedo recortar la encía hasta acá y puede ser que encuentre el margen del hueso justo a este nivel, que la cresta ósea esté donde está la unión cemento-esmalte o que la cresta ósea esté por acá arriba o por acá arriba. ¿Pero por qué es importante? Porque si la cresta ósea está donde yo voy a dejar el nuevo margen gingival o donde deseo dejar el nuevo margen gingival, aquí voy a tener que dejar 1 milímetro de encía para el surco, 1 milímetro de inserción de crestas dentogingivales, perdón, 1 milímetro del epitelio de unión y luego 1 milímetro de crestas dentogingivales y tendremos los 3 milímetros del espesor biológico. Entonces, si yo desde la radiografía periapical o con el sondeo logro sentir el hueso y no he detectado la unión cemento-esmalte, o en una tomografía puedo ver que la unión cemento-esmalte está justo en el nivel de la cresta ósea, así como hice mi recontorneo gingival, por dentro voy a hacer un recontorneo óseo para dejar este espacio de 3 milímetros y restablecer el espesor biológico. Entonces la parte del sondeo es muy importante. Sí nos tenemos que fijar mucho en la estética y tratar de hacer la gingivectomía cumpliendo los parámetros de estética, pero no olvidarnos de la parte o de los tejidos de adentro y recordar que esa inserción, si no se modifica, lo que va a pasar es que la encía va a exigir el grosor biológico porque por un tema de protección biológica no puede coincidir la línea de la encía con la línea del hueso. El hueso va a tener que defenderse y acá pueden pasar dos cosas. En un escenario favorable para nosotros, el hueso solito va a migrar hacia arriba y en un escenario no favorable para nosotros, va a crecer la encía para abajo de nuevo. Va a volver a aparecer este agrandamiento o esta encía en exceso y el paciente ahí es donde nos dice, pues me recortaron la encía, pero me volvió a crecer. Entonces tenemos que tener muy claro esta parte de poder recontornear el hueso. Ahorita vamos a ver unas imágenes de esa parte del procedimiento. Y saber que en algunos dientes no será necesario, en otros puede ser un poquito más, en este central pues casi nada, ¿no? 1 milímetro y en el lateral 3. Entonces, acá siempre les digo que esto es como los astres, tenemos que medir 7 veces y cortar una, porque si te pasas, pues ya no hay mucho cómo corregir, ¿verdad? Esta otra sonda, que si se dan cuenta tiene una ligera convexidad,
y que sigue para seguir la forma del diente, viene en el juego de sondas de Chu. Viene la sonda de la crucecita y viene esta. Y la idea de esta es poder detectar la unión cemento-esmalte y ver hasta dónde deseaba yo hacer mi alargamiento, que tal vez era hasta aquí. Tal vez saber que la unión cemento-esmalte la voy a encontrar acá y que entonces yo puedo cortar hasta aquí sin dejar exposición de la raíz del diente. Entonces, cuando lo hacemos con flujo digital, a lo mejor no tenemos que comparar tanto las ondas porque bueno, ya sacamos mucha información de la tomografía, pero cuando lo hacemos de una manera más análoga, por así decirlo, siempre vale la pena hacer este doble chequeo de la parte de la estética y la parte de lo biológico. Uno es cuánto quisiera yo recortar y el otro es cuánto puedo realmente, por la cantidad de densidad queratinizada, por el nivel del hueso, por el tamaño de las coronas. Un tip muy importante, cuando los dientes estén con un desgaste incisal como el que ven aquí abajo, hay que tener mucho cuidado, porque ahí podríamos estar mal posicionando la sonda. Es decir, realmente, si yo colocara esta sonda en este central, tal vez la sonda no tendría en un diente completo que empezar justo aquí en el borde, sino donde iría el borde completo del diente. Entonces, solamente tratar de cuidar estos detalles, ¿no? Para no tener unas falsas medidas. Y ahora las tomografías son muy buena opción, son muy accesibles para los pacientes, cada vez tienen mayor fidelidad, sobre todo si escogemos de una manera correcta el FOB y hacemos un estudio correcto, y podemos tener medidas muy precisas, pero cuando no se puede o no se necesita, podemos hacerlo con las ondas. La idea es que marcamos puntos, hay quien marca puntos, yo algunas veces hacíamos guías dependiendo del encerado de los protecistas, otras tantas lo hacemos con un flujo digital, pero marcamos hasta dónde deseamos hacer el recorte y vamos haciendo el recorte. Acá ya depende de la técnica que le guste a cada uno de ustedes. Entre cirujanos hay quien prefiere hacer todo con bisturí, hay quien prefiere usar el electrobisturí. El resultado va a ser el mismo. Ajá. Siempre y cuando la medida sea correcta, podremos ir recontorneando. En este caso se hizo el recontorneo con una hoja de cirugía del número 15 o 15C. Normalmente utilizo 15C, pero podría haber sido un 15, no hay mayor problema. Y vamos recontorneando, vamos buscando que los centrales ya tengan la misma altura gingival, que el lateral esté un poquito más chaparrito que el central, aunque a veces a mí me gusta dejarlos casi al mismo nivel. Eso ya depende mucho de la forma, el tamaño del diente y todo eso. Pero vamos a nivelar en general. Si se hace con electrobisturí, pues bueno, es un poquito más cómodo, nada más marcas y luego ya que hiciste el corte vas desplazando y prácticamente no hay sangrado, pero dependiendo de la técnica que ustedes decidan, no habrá mayor problema. Lo importante aquí es no quedarnos en este paso, sino hacer el recontorneo de adentro. Normalmente, entre más grande sea, vean la diferencia que hay entre dientes, yo puedo esperar que el hueso esté muy cerca de aquí. O sea, difícilmente en un caso como estos, yo tendría la cresta ósea acá si mi encía empezaba aquí. Entonces, en casos como este, siempre vamos a esperar que se va a necesitar un recontorneo óseo. Entonces, bueno, es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta. Tip, si quieren hacer mejores fotos de antes y después, normalmente los pacientes no están tan simétricos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacemos? En el lado que, no se va a ver mejor, acá. En el lado donde los dientes son más chaparritos, hago la mitad para que se vea más el cambio. Ajá. Si recorto poquito y el otro diente ya es medianamente grande, no se va a notar tanto. Pero bueno, eso es solo como tip de foto de antes y después, ¿no? Ya que tenemos el recontorneo, ya sea con el bisturí convencional o con el electrobisturí, ahora sí nos seguimos con incisiones. Ah, caray, aquí se trabó
Denme un segundito, yo creo ahorita reacciona. Nos vamos a seguir con incisiones intrasurcales. Vamos a empezar normalmente a veces desde premolares, a veces desde caninos, pero vamos haciendo incisiones intrasurcales con una hoja 15C. Hay quien les gusta mucho el manejo de la zona de las papilas con la hoja del número 12. La forma que tiene también es conveniente. De nuevo, aquí esta incisión sí les recomiendo que sea con bisturí convencional y no con electrobisturí, porque vamos a estar mucho en contacto con el diente y a veces el calor puede dejar sensibilidad, o con el hueso, y es conveniente no calentar tanto el hueso. Entonces ya cuando nos vamos a acercar un poquito más a la zona de la cresta ósea, mi recomendación personal es hacerlo también con bisturí convencional, ¿no? Pero vamos a ir haciendo incisiones intrasurcales a lo largo de la zona que ocupamos. Vamos a levantar un colgajo de espesor total, dejando las papilas, teniendo mucho cuidado a la hora de levantar las papilas. Y podemos encontrar casos como este, donde la cresta ósea está justo en la unión cemento-esmalte. Entonces, ya aquí en esta foto nos podemos dar una idea, porque la manchita en los dientes lo hace notar. Esta manchita que ven aquí, la encía venía más o menos hasta acá. ¿Por qué? Porque la encía exigía su espesor biológico y si la cresta ósea estaba aquí, nos pedía estos 3 milímetros. Entonces, no basta con que yo recorte la encía, porque si dejo al mismo nivel la cresta y el margen gingival, la encía tenderá a crecer para abajo en la gran mayoría de los casos. En otros pocos habrá una ligera retracción, pero en la gran mayoría de los casos, la encía tiende a volver a crecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo prefiero siempre usar baja velocidad, a veces fresas de fisura, a veces fresas de bola. Hay quien prefiere usar alta velocidad. A mí no me gusta tanto por un tema de llegar a tocar la raíz o el esmalte del diente, por un tema de tener un colgajo abierto y estar utilizando alta velocidad. Cuando utilizo baja, normalmente irrigo con suero y con la alta, pues tenemos que depender del agua, del flush de la unidad, que si bien cada vez es más limpia por los desinfectantes que nos venden y todo, pues no deja de ser agua y no suero estéril. Entonces, levantamos un colgajo y vamos a recontornear. ¿Y qué es lo que queremos ganar aquí? Pues de nuevo, vuelvo a ser repetitivo, pero estos milímetros de espesor biológico, que no esté el hueso en contacto de la unión cemento-esmalte. Entonces, digo, hay quien es muy conservador y prefiere hacer esto con cinceles y no calentar el hueso y todo eso. Es una técnica muy tardada tratar de contornear con cinceles. La verdad es que yo siempre utilizo rotatorios. Quien tenga piezoeléctrico, pues qué mejor. Es una excelente herramienta. Pero el chiste es recontornear aquí para restablecer el espesor biológico. Y después regresamos el colgajo a su lugar y colocamos puntos de sutura. Pueden ser horizontales o pueden ser puntos simples. Si son simples, tratar de no colocarlos justo en medio de la papila para no apretarla o no apachurrarla demasiado. Y es así como se reposiciona. Y entonces, ya cicatrizado, vamos a ver cómo esta encía, que estaba con un poco de no tan armónica, pues se vuelve un poquito más bonita. Los márgenes ya están donde corresponden, los dientes miden lo que deberían medir. Pero ¿qué creen? La paciente sigue enseñando la encía, porque a veces tenemos diagnósticos combinados. Entonces, no solo era la erupción pasiva, si bien ahora enseña más diente y menos rosa, les digo yo, ¿ahí siguen viendo la presentación? Sí. Sí, doctor, sí Sí, la sí, vemos. doc. Ok. Es que... Ahí está, ahí está. Si bien ahora enseña menos rosa y más dientes, sigue existiendo sonrisa gingival. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estos diagnósticos combinados? Lo vamos a ir viendo. Acá tendremos que hacer el tratamiento de la otra parte del diagnóstico. Rapidísimo, agrandamiento gingival. Normalmente esto obedece desde mala higiene, a veces
no es fácil o no se aplican lo suficiente los pacientes para colocar cepillos interproximales, hilo dental con enhebradores, superfloss, Waterpik, los muchos auxiliares que tenemos para higiene, y es muy común que pacientes adolescentes, entre la rebeldía, la mala higiene, la ortodoncia, el cambio hormonal y todo lo que se sume, pues llegamos a condiciones de agrandamiento gingival inducida por placa. También puede ser inducida por medicamentos, por respiración oral. Acá no hay más que hacer, una gingivectomía y listo. Acá no modificamos el hueso. ¿Cómo lo sabemos? Porque el margen se ve mucho mejor que las papilas. Normalmente en el agrandamiento empezamos por papilas. También lo sabemos porque antes de la ortodoncia el paciente no estaba así, porque es evidente que la higiene no está siendo la mejor. Entonces, acá no nos vamos a complicar con temas de recontorneo óseo únicamente, gingivectomía, se retira la aparatología si es necesario, si no han terminado la ortodoncia, ¿no? Acá el referidor me dijo, ya vamos a acabar, hicimos la cirugía, se quitan los brackets y se ve bastante mejor el tejido sin necesidad de remodelar tejidos duros. Pero cuando el diagnóstico en vez de erupción pasiva es solamente un agrandamiento. Crecimiento vertical del maxilar. Acá no podemos hacer mucho. La realidad es que el crecimiento vertical del maxilar o una extrusión dentoalveolar, sobre todo pacientes muy difíciles, son los clase 2 de Angle subdivisión 2. Todos ubicamos a Ronaldinho. Acá no hay mucho que hacer. Digo, yo algo podré compensar alargando un poquito los dientes, pero va a ser como el caso anterior. Los que nos dedicamos a la cirugía oral, en este caso tenemos algunas opciones. Uno es alargamiento de coronas estéticos. Otro es reposición de labio, que es una técnica que vamos a describir ahorita más adelante. Otro es lo que trató de hacer el ortodoncista, intruir un poquito, dependiendo de la oclusión, podrán o no podrán, o será viable o no viable. Esa es diagnóstico y es rama del ortodoncista. Y hay un tratamiento muy conservador que es administración de Botox, de toxina botulínica para que el labio no suba tanto cuando hablamos de un labio hiperactivo. Pero esto solo cuando enseñamos 2 a 4 milímetros de encía. Cuando la encía es de 4 a 8 milímetros, bueno, si hay alguien que se dedique a la cirugía maxilofacial acá, podrán hacer cirugía ortognática, si no los referiremos con el cirujano maxilofacial y con el ortodoncista para un plan de un tratamiento de cirugía ortognática, o podremos compensar con la misma cirugía de labio que vamos a ver justo terminando estas diapositivas. Y también tenemos que reconocer nuestras limitantes. Cuando la exposición gingival es demasiada, cuando hablamos más de 8 milímetros, cuando se debe a que las coronas no son cortas, las coronas son normales, no hay agrandamiento gingival, no hay erupción pasiva alterada, el labio es de buen tamaño, no es hiperactivo. Cuando estamos hablando de un caso de cirugía ortognática, un crecimiento vertical de verdad del maxilar, tenemos que reconocer nuestras limitantes y decirle al paciente que el tratamiento correcto es cirugía ortognática. Cirugía ortognática no es un tratamiento fácil, ni para los pacientes ni para los doctores. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es una gran opción. Y cuando va más allá de los 8 milímetros de la exposición gingival, es lo correcto, ¿ok? Entonces también aprenderemos que si nosotros hacemos solo cirugía oral, nos quedaremos hasta aquí o hasta aquí. Si podemos echar mano de una buena ortodoncia, que hay ortodoncistas geniales que nos ayudan a intruir un poquito, a disimular un poquito, podremos compensar en estos dos rubros, pero, ahí se rayó muy feo, pero cuando ya sea un caso completamente quirúrgico de cirugía ortognática, lo mejor es hablarle con la verdad al paciente y decirle que nosotros, desde nuestra parte de la cirugía oral, desde la encía, desde el manejo del labio, desde el agrandamiento o el alargamiento de coronas, no podemos ayudarles y tendrán que echar mano de un ortodoncista y un cirujano maxilofacial. Entonces, bueno, es lo que vamos a ir viendo.
¿Qué es la cirugía del labio y cuándo? Primero, cuando no se puede, cuando el labio es corto. Cuando nosotros ubicamos un labio corto, cuando mide menos de 22 a 24 milímetros, 22 es el mínimo, pero cuando el paciente tiene un labio cortito, no podemos hacer nada. El labio es corto a la hora de extenderse durante el momento de la sonrisa o del habla, tendrá que reorientarse y es tan corto que no alcanza a cubrir las estructuras. Pero cuando a veces tenemos pacientes que tienen un labio de un tamaño normal, más de 24 milímetros o 24 milímetros, alcanzan a tener la boca cerrada, no hay respiración oral, no se ve agrandamiento de las encías, hay buena higiene. Sin embargo, cuando sonríen, enseñan demasiado la encía. Y un muy buen tip para todo esto es tomen videos de los pacientes, presten mucha atención cuando hablan con ellos. Ahora se ha vuelto muy difícil porque la mitad de la entrevista con el paciente tiene puesto el cubrebocas. Pero cuando se puede, cuando el paciente se quite el cubrebocas, cuando nos dé esa confianza, hay que platicar con él y hay que ver en dinámica cómo se comporta el labio del paciente para realmente poder valorar una sonrisa gingival. A todos estos pacientes, cuando tú les dices sonríe, tienen la sonrisa tan practicada que sonríen y ya saben perfecto dónde colocar el labio para no enseñar la encía, porque les incomoda demasiado enseñar la encía. Sobre todo a las chicas. Yo creo que 8 o 9, no tengo el dato estadístico, pero les diré que 8 o 9 de cada pacientes que opero de labio hiperactivo son mujeres. Les causa un poco más de conflicto a ellas tener un poco de sonrisa gingival. Entonces vean cómo cuando hablan o cuando se ríen una sonrisa franja, fíjense por aquí en el de en medio cómo de repente se aparece un doctor y tratamos de hacer reír más a la paciente y ahí vemos la exposición de verdad que tiene. Incluso cuando tratamos de hacerle sesión de fotos a los pacientes y les decimos sonríen, no siempre sonríen de verdad. Entonces, tener un análisis dinámico de los pacientes siempre es una gran idea. Eso siempre ayuda un poquito al diagnóstico correcto. Y bueno, ahora sí, vamos tal cual al procedimiento. Vemos acá la regla debería ir un poquitito más arriba, realmente debería ir aquí. Entonces vemos, aquí se nos movió para la foto, pero es un labio de 24 milímetros más o menos, ¿no? Eso sí, compensamos aquí. Vemos que es un labio de 24 milímetros, está en el límite, no es tan corto, podemos hacer el procedimiento y vamos a ver el procedimiento de Lipstadt o de reposición de labio. Muchos de estos pacientes ya llevaron intrusión, muchos de estos pacientes ya llevaron ortodoncia, ya descartaron cirugía ortognática, aunque a veces en el grado 2 esa era una de las opciones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero ver cuánta en sí enseñan. Por ejemplo, acá serán más o menos, si trazamos una línea recta, trataremos de ver que de aquí a acá, no se dibuja, no sé por qué. Bueno, si no lo voy a hacer a mano. Pero trataremos de ver que si trazamos una línea recta aquí, pues serán unos 6 milímetros de exposición de la encía. Si tratamos una línea recta acá, serán más o menos, acá es mucho más, acá son unos 8 milímetros de exposición de la encía. Está en el grado de casi no poderla ayudar, pero vean el pliegue que se hace en el labio. Vean la ondulación que hay aquí. Entonces esto es una franca labio hiperactivo. ¿Cuál sea el detalle? Tenemos que ver cuánto mide el labio y cuánta encía enseña la paciente o el paciente. A partir de ahí hay dos técnicas. Una técnica es en la que vamos a respetar el frenillo y otra técnica es en la que vamos a recortar el frenillo.
Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en cualquiera de estos tres escenarios? Yo ya ubiqué que mi paciente enseña, en este caso, más o menos 6 milímetros de encía. Entonces, nos regresamos a la diapositiva 1 y recordamos la línea mucogingival. ¿Se acuerdan de lo importante que era esa línea? La vamos a tomar como referencia. Acá ni dibujarla. La anatomía del paciente la dibuja de una manera preciosa. Ajá. La pigmentación, el cambio de color, está muy clarita la línea mucogingival. Acá la línea mucogingival. Ajá. A veces no es tan recta, a veces hace un pequeño surquito como aquí. Pero en general ubicaremos el espacio de la línea mucogingival. A partir de la línea mucogingival, si en este caso mi paciente enseñaba, ay, perdón, 6 milímetros, perdón, estoy aquí batallando con el mouse. Vamos de nuevo. Si mi paciente aquí enseñaba 6 milímetros, yo voy a trazar una línea de aquí a aquí, un rectángulo, tomando como base la línea mucogingival de más o menos 10 milímetros. Si en este mi paciente enseñaba 8, quedamos que era un 8, a lo mejor aquí compensaré 12 milímetros. Y dependiendo de cuánto enseñe, iremos sobrecompensando. ¿Cuánto trataremos de compensar? El 30%. ¿Por qué voy a medir el 30%? Porque algo que deben saber de esta técnica es que tiene recidiva, más o menos del 30%. Entonces, sabiendo esto, yo voy a sobrecompensar el procedimiento que voy a hacer para que cuando llegue la recidiva, que ya sabemos que va a llegar, no se pierda el efecto de mi procedimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tomamos como base la línea mucogingival. Vamos a tomar la técnica de que no nos importa el frenillo. Tomamos como base la línea mucogingival, recortamos o marcamos los 10 milímetros del rectángulo de arriba y lo cerramos. ¿Qué tan posterior? Depende de la sonrisa del paciente. Normalmente primeros o segundos premolares es suficiente. Y entonces lo que hago es un colgajo de espesor parcial en el que prácticamente solo estoy eliminando la mucosa. No quito glándulas, no quito fibras, no me meto a inserciones musculares, nada. Únicamente la mucosa. Ajá. Es un colgajo bien delgadito el que vamos a ir levantando a espesor parcial, espesor parcial, espesor parcial. Y acá obviamente se estira mucho. Recordemos que acá estas fibras todas son elásticas, mucoelásticas, las fibras de la mucosa. Y después lo que voy a hacer es reposicionar el colgajo. Es decir, la parte de aquí con la parte de acá abajo. Ojo en esta técnica, marco línea media abajo y marco línea media arriba porque voy a perder mi referencia del frenillo. Entonces después no quiero empezar a suturar chueco. Por eso esta marquita aquí. Entonces no salió en la foto, pero la marca está justo aquí arriba y eso va con el pliegue justo aquí abajo. Y el punto de sutura de en medio es el primero que pongo para no empezar chueco y que nos demos cuenta como en las camisas que te sobró un botón. Acá lo mismo, no darnos cuenta que se nos acabó el tejido abajo y arriba nos faltó suturar medio colgajo. Entonces, empezar en línea media es importantísimo. Cuando respetamos el frenillo, no hace falta. Cuando respetamos el frenillo, pues esta parte de la línea media ya está dada, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. Lo que queremos hacer es reposicionar y ahora suturar el tejido de aquí arriba o la incisión superior con la incisión inferior. Ah, caray. Aquí está la foto de las suturas. Aquí cuando no hay frenillo, aquí cuando dejamos el frenillo. En lo personal,
a mí me gusta más quitar el frenillo, porque siempre termina por hacerse un pliegue. Ajá. ¿Por qué en este caso no lo quitamos? Bueno, hay una técnica que así lo describe, pero porque si se dan cuenta ya le habían hecho una frenilectomía aquí. Aquí se ve la cicatriz. Entonces preferíamos no cortar tejido cicatrizal, no averiguar si estaba muy fibroso o no tan fibroso, y se decidió dejar el frenillo. Las dos técnicas están en la literatura, las dos son válidas. Yo me inclino más por quitar de una manera homogénea y evitar el pequeño pliegue que se hace acá, pero básicamente se sutura punto simple, punto simple, punto simple, punto simple. ¿Qué nos dice la literatura? No seamos flojos y hagamos 100 puntos simples. ¿Por qué no hacer un punto continuo? Porque si se llega a soltar se arruina toda la cirugía. Tendríamos que confiar mucho en un solo punto. Y acá si se nos llega a soltar por alguna razón el punto, no pasa nada. Se abrirá un poquito, cicatrizará por segunda intención, pero en general no se compromete nada. Otra cosa, esto va a quedar en el nuevo fondo del vestíbulo, entonces les sugiero como tip utilizar suturas suaves, de preferencia no nylon o no polipropileno, utilizar, en este caso es Vicryl, hay quien utiliza seda, hay quien utiliza catgut, pero suturas un poquito más suaves, porque esto va a estar mucho en contacto con la mucosa y de repente les pica mucho a los pacientes, llegan con úlceras aquí arribita. ¿Cuál es el objetivo de esta incisión, de esta sutura? De juntar el borde de la incisión superior con el borde inferior, formar una cicatriz. Es esta cicatriz que queda en el fondo del vestíbulo, que alcanzamos a ver aquí a la perfección, y que lo que va a hacer es funcionar como un tejido denso, como una especie de ligamento que no va a permitir que el labio se hiperextienda. Es un labio hiperactivo porque las fibras permiten, o la consistencia de la mucosa permite que se extienda demasiado. El objetivo de todo este tratamiento es formar una cicatriz. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas este tejido tiende a ser laxo y tiende a estirarse, y la cicatriz también se estira y es ahí donde llega la recidiva. Entonces, cuando el paciente tiene los dos diagnósticos como acá se me brincaron las diapositivas, ahorita vamos a regresar a las otras, pero acá acuérdense que hicimos el alargamiento, seguía viéndose la encía y luego reposicionamos el labio. Y la paciente queda muy contenta. ¿Qué es lo que hay que decirle al paciente? Al principio va a sentir un poquito tenso el labio, eh, como si se colocaran Botox. Siempre les digo que es como el Botox. Los pacientes que ya tuvieron Botox como una opción para el labio hiperactivo ya saben que se siente. Entonces, al principio se siente un poquito tenso el labio, después ganan en confianza, después hay un poquito de recidiva y se rompe un poco de esa tensión. Por fuera no hay ningún cambio en la estética facial y eso es muy importante y muy valioso para los pacientes. No se les modifica nada el reposo, únicamente hicimos una banda por dentro del labio, una banda de tejido que corre más o menos aquí, bueno, un poquito más arriba, corre más o menos aquí, y no permite que este labio se hiperextienda y suba en exceso. Entonces, eso es lo que tenemos que, eso es lo que vamos a lograr. Los resultados son más o menos así. El paciente enseña y después enseña un poquito menos. ¿Y por qué sobrecompenso? Porque si yo lo dejara solamente donde el paciente está, a la hora de hacer un proceso o a la hora de que esto cicatriza, el labio se va a reposicionar de nuevo aquí y a lo mejor va a quedar una sonrisa gingival más discreta, pero va a quedar una sonrisa gingival. Entonces, por eso, sabiendo que se va a perder el 30% del efecto de esta cirugía de reposición del labio, tratamos de sobrecompensar para que al final, luego de este procedimiento, el paciente quede conforme con el resultado y no se pierda el efecto
de todo el tratamiento que estamos haciendo. Entonces, es importantísimo tener cualquiera de los diagnósticos, ya sea de agrandamiento gingival, de erupción pasiva, de labio hiperactivo, de labio corto, tener muy claro cuál fue la causa de todo este tratamiento, tener muy claras las limitantes y saber cómo podemos ayudar a los pacientes. Yo les diría que si el tratamiento no es quirúrgico, seguramente podremos ayudar al 80 o al 90% de nuestros pacientes desde una gingivectomía, un alargamiento de corona, pero sin olvidar el componente óseo, hasta una reposición del labio. Esta es la manera en la que hacemos o en la que yo trato de llevar el diagnóstico y el tratamiento de la sonrisa gingival. Y pues bueno, les dejo ahora la palabra a ustedes. No sé si tienen dudas, me encantaría poder compartir con ustedes. Si ya realizan esta técnica y tienen algún tip que compartirnos, también sería de mucho valor. Y pues bueno, ahora cedemos el micrófono a quien quiera participar con nosotros. ¿Alguna pregunta, alguna duda que le quieran realizar al doctor Raúl? Adelante, yo creo que es un tema muy interesante que vale la pena mucho explotarlo. Hola doctor, buenas noches. Felicidades primero que nada por tu ponencia. Me quedó una duda, ya no sé si no escuché bien. Cuando haces la estabilización labial, hablaba sobre el Botox. Sí, ¿Sería previo o postquirúrgico? no, es una opción más. Cuando tenemos una sonrisa gingival, tenemos diferentes opciones. Una opción es la estabilización labial con esta cirugía de reposición de labio. Y hay pacientes que no quieren la parte quirúrgica o que les da miedo la parte quirúrgica por ser algo más definitivo, por así decirlo. No saben qué tan cómodos van a estar, no saben si les va a doler, no saben si les va a gustar el resultado y prefieren colocarse Botox para que no suba tanto el labio. Pasa que la toxina botulínica pierde su efecto más o menos entre 6 y 8 meses. Entonces, no necesariamente deben de llevar Botox antes o durante o después. Más bien te diría es una o es la otra. Pero muchos de los pacientes que vienen con nosotros ya experimentaron con el Botox y ahora buscan algo más permanente para no estarse aplicando Botox. No sé, imagínate una chica de 25 años que se lo tenga que estar aplicando 2 o 3 veces al año, pues ya busca una solución más permanente y es cuando entramos a la cirugía. ¿Y consideras, Doc, bueno, hablabas de la recidiva, bueno, de un 30% que pudiéramos tener como margen? ¿No considerarías colocar Botox postquirúrgico en mediano plazo o corto plazo para evitar esa tensión y así disminuir la recidiva? Pasa que sí lo han intentado, pero la recidiva de todas formas se da por los movimientos fisiológicos los movimientos que hacen los músculos a la hora de masticación, de sonreír, de hablar. Y la recidiva se va a dar y el efecto del Botox también se va a perder. Entonces, lo que resulta en casos muy específicos, que hay algunos reportes, no es que siempre se tenga que hacer, pero hay reportes de eso, cuando no estimaron bien la recidiva y digamos que el efecto se pierde, llegan a hacer una segunda cirugía. ¿Cómo lo justifican los autores que han escrito estos estudios? Ellos dicen que con una segunda cirugía, tú sabes que un tejido fibroso que vuelves a operar cicatriza más fibroso, y entonces dicen, dejamos una cicatriz más gruesa que tendrá menos recidiva. Yo creo que si se hace bien el cálculo, no habría necesidad de someter al paciente a 2 cirugías, pero también está reportado en la literatura que si en una de esas se te fue y llegas a perder el efecto, podrías echar mano de una segunda cirugía. Gracias, doctor. Perfecto. ¿No de qué?
¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, para que Jessy me ayude a hacer la pregunta. Doc, no sé si tú has podido hacer esta cirugía con láser y qué nos puedes hablar tanto de la reposición labial como de la gingivectomía. Sí, mira, con láser tengo experiencia solo con gingivectomía. De hecho, dependiendo del tipo de láser que tengas, puedes hacer incluso remodelación ósea con el láser. La verdad, yo solo he hecho gingivectomías con láser. Te voy a ser sincero, no le veo ninguna ventaja al láser sobre el electrobisturí. Sí sangra menos, pero es muy lento. El costo-beneficio de un láser es muy alto. Entonces yo tuve experiencia de utilizar láser durante la formación como especialista, pero te diría que realmente no le veo ningún beneficio ni quirúrgico ni posoperatorio. Tal vez un poquito de beneficio tema mercadotecnia al láser, pero la verdad es que trabajo muy bien con electrobisturí y te voy a ser sincero, muchas veces dependiendo del caso, me da más flojera conectar el electrobisturí que poner una hoja 15C y lo hacemos con hoja quirúrgica normal. Depende del caso, ¿no? Si la encía es muy gruesa, si esperas que haya un poquito más de sangrado, si te vas a extender hasta segundos premolares, pues bueno, echas mano del electrobisturí. Si vas a alargar los 4 anteriores, la verdad es que a veces un maestro nos decía que sacar el láser, tratar de hacer el láser, compensar, subir la frecuencia, remodelar el hueso con láser, es querer rascarse el oído derecho con la mano izquierda, es complicar algo que es relativamente sencillo, pero no le veo muchos beneficios al uso del láser. Ok, Doc. Mira, nos hacen una pregunta aquí, que si puedes volver a repetir las medidas del rectángulo del cual se va a hacer el colgajo parcial para el Claro, reposicionamiento del avión. sí, Gracias, Doc. les comparto, ahí están viendo mi pantalla, de hecho, ¿no? Sí, solo confírmenme que están viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, Sí, estamos viendo. vamos a tener primero el diagnóstico. Vamos a ver cuánto enseña el paciente. Por ejemplo, en este de los brackets azules le vamos a decir más o menos 8 milímetros. En este de acá, unos 6 milímetros. Entonces, esto es lo que enseña el paciente. ¿De dónde tomo esta medida? Del margen gingival, del cenit, al borde inferior del labio, en la sonrisa en máxima expresión. Por eso lo que les decía de los videos, ¿ok? Entonces, de aquí a aquí. Esa es la medida que debemos de tomar. Luego, entonces, nos vamos a la parte de adentro del paciente. Ya nos olvidamos un poquito de la sonrisa. Vamos a la parte técnica de la cirugía. Voy a tomar como base la línea mucogingival. En el caso de aquí abajo, pues ya está muy marcada, ¿no? Podemos ver la pigmentación de melamina y cómo está todo firme. Más o menos, digo, perdón, aquí el mouse es lo que me falla, pero tenemos la línea mucogingival. En algunos pacientes será más marcada, en otros un poquito menos, pero vamos a tomar como base la línea mucogingival. Entonces, a partir de aquí yo voy a traccionar el labio completamente para arriba. En la foto se alcanzan a ver. Mano derecha traccionando de un lado, mano izquierda traccionando del otro. Esto se tiene que hacer como casi toda la cirugía a 4 manos. Traccionamos, extendemos lo más que se pueda para no quedarnos cortos. Y a partir de la línea de abajo, compensar el 30% más o menos. Entonces, por ejemplo, si aquí era, o bueno, sé que voy a tener pérdida del 30%. Entonces, si yo recorto 10 milímetros, que sería la marca de aquí arriba, vemos la sonda, está la punta, aquí está la marca del 10.
Si yo tengo 10 milímetros y sé que voy a perder el 30%, pues estaré hablando que me quedaré con 7 milímetros de ganancia. Si mi paciente enseñaba 6 milímetros de encía, pues más o menos recortar 10 será algo aceptable. Ajá. De nuevo acá. Yo compensaré y diré, a lo mejor recorto 12 milímetros y voy a perder el 30%. Eso será que mi ganancia real después de la recidiva será de 8 milímetros, que es más o menos lo que enseñaba mi paciente, los 8 de aquí abajo. Entonces, recortar 12 será lo correcto. Entonces, de lo que vamos a recortar, calculamos que vamos a perder el 30%. Literal, hacemos un rectángulo, una línea recta. ¿Qué tan atrás me voy a ir? También depende de cuánto enseñe el paciente. Normalmente, primeros o segundos premolares es un rango aceptable. Si por ahí el paciente por ortodoncia llevó extracciones de premolares, seguramente llevaremos esto hasta la línea o hasta la altura más o menos de premolar y primer molar, ¿no? Pero entonces marcamos aquí esta parte, así. Y entonces hacemos una incisión aquí abajo, una incisión arriba y empezamos como si... ¿Han visto cómo se desepitalizan los colgajos o los injertos de encía del paladar? Que se le va quitando solo el epitelio. Vamos haciendo una incisión a espesor parcial. Normalmente aquí en la mucosa se transparenta la hoja de bisturí porque es muy delgadito el tejido. Y vamos haciendo la incisión a espesor parcial. Y al final quitamos esta tira de tejido. Toda esta tira de tejido la vamos a tener ya después afuera en una gasita. Y en la boca nos va a quedar el colgajo así. De nuevo, se ve así porque estamos extendiendo otra vez, ¿no? Si no extendemos tanto, si solo jalamos el labio un poquito para enfrente, no se ve tan estirado. Y aquí se dibuja muy bien el rectángulo. Y lo que sigue es hacer que esta incisión coincida con esta incisión. Entonces los vamos a juntar y vamos a poner un punto simple que digamos ya reposicionado el colgajo, va a correr el nudito aquí y el nudito aquí. Y el que sigue aquí y acá, ¿no? Claro, esto va a ir aquí abajo. Es así como se hacen las medidas y cómo se calcula cuánto vamos a compensar. Y la idea es que después nos quede la sutura de esta manera. Y después de quitar los puntos de sutura, queda de esta manera. Ojo acá, los puntos de sutura se quedan 2 semanas y la recidiva se espera que llegue a ese 30% de 2 a 3 meses. Entonces, al principio el paciente incluso puede decir, oye, se te pasó la mano, ahora no enseño nada de diente. Sabemos que en 2 meses va a quedar más o menos así, que es lo que queremos lograr. Acá hay que platicar mucho con los pacientes cuáles son sus expectativas, si quieren no enseñar nada o está conforme con enseñar un poquito. Acá siempre me da mucha risa que el tema con esta paciente, y que es una colega dentista de hecho, su problema era enseñar encía. Si ustedes se dan cuenta y les enseño otra foto, tiene el borde incisal fracturado. Yo le dije, oye amiga, déjame ponerte el borde incisal, se van a ver más lindas mis fotos si tu diente no está roto. No quiso. Su problema de estética no era el borde incisal, era la encía. Entonces, cuando hablemos de cosas estéticas, siempre hay que tener muy en cuenta la opinión de los pacientes. Pero es así como se calcula cuánto tenemos que sobrecompensar. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien más? Doc, yo tendría una, desde tu experiencia, ¿cuál sería el diámetro y el tipo de sutura que nos recomiendas? Yo para este tipo de procedimientos Sí, utilizo siempre Bicril 4 ceros.
3 ceros me parece muy gruesa en general. No utilizo suturas más gruesas que 4 ceros. Y utilizo Vicryl. Por ahí un 5 ceros estaría bien, pero en estos casos creo que un Vicryl 4 ceros es muy recomendable. Hay quien no le gusta el Vicryl y prefiere utilizar seda o catgut, hablando de reabsorbibles. La única recomendación es suturas como nylon o polipropileno tienden a quedar como el piquito y eso le lastima a los pacientes más en la zona de la mucosa. Yo les diría que en general yo utilizo mucho polipropileno, pero para esta cirugía en especial, Vicryl sería la de elección. Muy bien, Doc. Pues sí, muchas gracias. Déjame presentar aquí la pantalla. Y listo. No sé si veas mi pantalla, Doc. Te queremos hacer la entrega. Ahorita te lo va a entregar Gerardo de manera virtual. Claro. ¿Sí alcanzas a ver mi pantalla, Doc? Sí, la estamos viendo. Adelante, Gera. Exactamente. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Raúl, por la excelente plática que tuvimos el día de hoy. Yo creo que más explicadito no pudo haber sido, ¿no? Es un tema muy interesante. Mucha gente busca este tipo de tratamientos, principalmente por la cuestión estética, como tú habías mencionado. Y aunque fueran, pues es un tema bastante amplio, que pues tuvimos básicamente el día de hoy una pequeña probadita, pero unos tips yo creo que muy necesarios o muy básicos que pueden ayudar a los que a lo mejor en algún momento lo han realizado, mejorar algunas técnicas, ¿no? Muchas gracias por compartir tu experiencia, Raúl. Eres un excelente ponente, un excelente doctor y un gustazo tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues pasamos a la entrega del reconocimiento por parte del Consejo Mexicano de Cirujanos Estomatológicos, que es cirugía bucal. Otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Raúl Camargo Ortega, especialista en periodoncia e implantología, por la excelente sesión técnica de manejo de sonrisa gingival, la cual se llevó a cabo el día 18 de abril del año en curso, 2022, de 8 de la noche a 10:30 aproximadamente, que es el tiempo que teníamos contemplado, que por preguntas y todo lo extendimos a esto, ¿no? Entrega el presidente del consejo, el doctor Iván Palacios Velázquez, y un servidor, Gerardo Castañeda Ibarra. Te agradecemos mucho, Raúl. ¿Algún comentario que quieras compartir previo a despedirnos todos? No, bueno, pues agradecerles el tiempo, el interés de estar en lunes a esta hora, regresando de vacaciones, estar compartiendo con nosotros. También decirles, les pongo rápido mi correo si quieren o mi WhatsApp, por si alguien quiere que le mande los artículos originales donde se describen las técnicas. Nunca está de más echar mano de la bibliografía original. Por cualquier cosa, también se los puedo compartir el PDF de un par de artículos de estas técnicas. Y bueno, quedo a la orden para lo que se les ofrezca. Sí, Doc, si nos puedes apoyar, ¿no? Con los artículos de Ágera, si quieres que te lo manden a ti o a mí, a quien gustes, Doc, y los compartimos. Con los que estén interesados para ahí. compartirlos. A mí sí me interesan, doctor. Con los miembros del consejo. Solo denme oportunidad de... Sí, por ahí alguien dijo que sí le interesaban, Doc, pero sí, no, siempre es importante tener la literatura y pues ahí, aquí está tu... Listo, creo que están su correo, teléfono, para que lo puedan poner así, pero si pueden tener el correo o el teléfono y con gusto se los hacemos llegar. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los demás, Doc Robert, Doc Iván. Muchas gracias por estar aquí. Ya no vi a Sheila, no está, ¿verdad? Ahorita presente. Bueno, sí se conectó, pero creo que no iba a estar con cámara prendidita. Así es, anda ahí con un asunto de su mamá, Doc, pero... Exacto. Aquí ando, Aquí ando, los estoy escuchando. Ok, Sheila está por acá. Sí, gracias. Muy bien, pues sería todo. Terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Raúl, nuevamente. No, ¿de qué? Pues bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Descansen. Gracias, Doc, y pues está aquí en los comentarios, excelente ponencia. Gracias y pues la invitación, ¿no? Para más adelante otra plática y tener el placer de escucharte, Doc. Claro, claro. Queda totalmente invitado, Raúl. Volverá. Claro que sí.
echar una platicadita. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues nos vemos. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias, Doc. Cuídense. Buenas noches a todos. Bye, bye.